Buenos días, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la aplicación de la autofluorescencia en lo que es la evaluación del fondo del ojo. Como introducción tenemos que la acumulación del material fluorescente en el epitelio pigmentario de la retina va a reflejar el nivel de actividad metabólica, que está determinada en gran medida por la renovación de los segmentos externos de los fotorreceptores. Por lo tanto, podemos decir que las imágenes con la autofluorescencia son un mapeo metabólico topográfico de la lipofuseína en el epitelio pigmentario de la retina y otros fluoróforos en la retina externa y en el espacio subretiniano. Entonces, la lipofusina se concentra principalmente en lo que es el epitelio pigmentario de la retina central, la región que posee la mayor concentración de pigmento visual y que recibe la mayor cantidad de luz. También tenemos que la fluorofotometría vítrea nos dio por primera vez lo que es la evidencia en vivo de una autofluorescencia del fondo de ojo. Este tipo de imágenes de autofluorescencia del fondo se puede realizar por medio de un oftalmoscopio láser de barrido confocal. En el año 1995, von Ruckmann describió por primera vez cómo eran las imágenes de la autofluorescencia con el oftalmoscopio láser de barrido confocal. Hasta ahora se han desarrollado tres sistemas diferentes para poder llevar a cabo este tipo de imágenes. Sería por medio de la angiografía retina de Heidelberg, el oftalmoscopio de láser de barrido confocal de Rodenstock y también el prototipo de 6SM304024. Como se muestra en la imagen, este sería el oftalmoscopio láser de barrido confocal, donde se va a colocar al paciente en el soporte y se va a poder proyectar a través de la pantalla pues el fondo del ojo. Otra herramienta que tenemos los oftalmólogos para poder evidenciar o evaluar el fondo del ojo vendría siendo también la cámara de fondo de ojo. Entonces, en esta diapositiva vamos a comparar las diferencias entre el uso de la autofluorescencia de imágenes tomadas por un oftalmoscopio láser de barrido confocal y también tomada por una cámara de fondo de ojo. Tenemos que en la de barrido confocal la longitud de onda va a absorber más el contraste a comparación con la longitud de onda de la cámara de fondo de ojo. Por lo tanto, podemos decir que va a tener más detalles. El contraste del fondo y los vasos de la retina va a estar más claro con el oftalmoscopio de láser de barrido confocal, a diferencia de la cámara de fondo de ojo. Y también podemos decir que otra de las diferencias es que la dispersión de la luz va a verse en mayor medida más afectada con la herramienta de la cámara de fondo de ojo que con el láser de barrido confocal. Mientras que también es importante mencionar que el nervio óptico va a ser más fluorescente con la cámara de fondo de ojo, o sea, aquí sí se va a encontrar más detalles. Entonces, en las imágenes podemos volver a ver ya un paciente colocado en el oftalmoscopio de láser de barrido confocal y el especialista que va a estar evaluando entonces el fondo de ojo, moviendo el joystick y que se proyecte pues a través de la pantalla, muy similar la herramienta que tenemos en la parte de abajo, que es la cámara de fondo de ojo, donde también va a haber un soporte para que el paciente se coloque y se va a proyectar en una pantalla más pequeña lo que es el fondo del ojo. Antes de hablar la utilidad en la práctica clínica
de la utilización de este tipo de herramientas para evidenciar la imagen del fondo, es importante tener claro que existen unas características de imagen normal que tenemos que evaluar una vez se realice este estudio. Tenemos 4 puntos principales: la evaluación de la cabeza del nervio óptico. Esta característicamente va a ser oscura. En cuanto a los vasos de la retina, también van a proyectarse de forma oscura debido a la absorción de los constituyentes de la sangre del medio de contraste. El área macular, como se proyecta en esta imagen, eh, tiene la señal de la autofluorescencia más marcadamente reducida en la fovea y se va a ir incrementando hacia la mácula externa. Entonces, siempre que se vaya a evaluar una imagen tomada por autofluorescencia, se debe discernir cualquier registro anormal y se debe de investigar una causa plausible. Siempre también hay que tomar en cuenta que existen factores que van a reducir la señal de la autofluorescencia y señales que van a aumentar la señal también. Entonces tenemos que aquellas que van a reducir la señal va a ser por una reducción de la densidad de lipofuseína en el epitelio pigmentario de la retina. Y dentro de este grupo tenemos que puede ser por atrofia del epitelio pigmentario de la retina, también por distrofias retinales hereditarias. También tenemos el incremento de melanina en el epitelio pigmentario de la retina, y esto también puede deberse a una hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, y también puede ser debido a la absorción de material extracelular, células, fluidos en el epitelio pigmentario de la retina anterior. Cuando hablamos del fluido intrarretinal, podemos mencionar, por ejemplo, un edema macular. También podemos destacar lo que es la migración de los contenidos de melanina, de las células de melanina, depósitos de otro tipo de cristal o de drusas, hemorragias subretinales o intrarretinales recientes, vasos retinales, fibrosis, tejido cicatrizado o bordes con cicatrices de láser. O también puede verse afectada la reducción de una forma muy frecuente por acuosidad de medios en el caso de pacientes que tengan catarata, opacidad de lentes, o por el vitrio o la cámara anterior y córnea. Entre las causas que aumentan la señal tenemos la acumulación excesiva de lipofuseína en el epitelio pigmentario de la retina. Dentro de este grupo podemos mencionar lipofusinopatías como lo que sería la enfermedad de Stargardt, que es rara, es poco común, pero que se caracteriza por la acumulación de materia grasa en lo que es la mácula, distrofia en patrón y también la distrofia macular viteliforme. También está la degeneración macular asociada a la edad, y también está lo que es la ocurrencia de fluoroforos en la monocapa celular de la parte anterior o posterior al epitelio pigmentario de la retina. Dentro de este grupo se puede mencionar nuevamente lo que es el edema macular por el fluido intrarretinal, lo que sería también el fluido epitelial subpigmentario en un desprendimiento del epitelio pigmentario, las drusas en el espacio epitelial subpigmentado, y también la migración de células o macrófagos que contengan lipofusina o
lipofusina en las células del epitelio pigmentario de la retina. En este caso, importante pues las hemorragias también subretinales e intrarretinales más antiguas, a diferencia de las nuevas que disminuyen la señal, los vasos coroidales presentes en el epitelio pigmentario de la retina y en la atrofia coriocapilaris. También melanoma coroidal y nevocoroidal, y también por depresión del pigmento luteal, como en las telangiectasias maculares idiopáticas, sobre todo la de tipo 2. Ahora bien, en cuanto a la aplicación clínica de este tipo de imágenes de fondo con autofluorescencia, tenemos que va a ser muy importante para poder diagnosticar diferentes tipos de patologías del fondo del ojo, como muchas de las cuales se mencionaron que como característica pueden aumentar o disminuir la intensidad de la señal en la imagen. Entonces tenemos lo que son las distrofias maculares y retinales. En el caso de las distrofias retinales y maculares severas, el material autofluorescente va a agregarse en el epitelio pigmentario de la retina y se va a depositar en el espacio neurosensorial y extracelular este material fluorescente. Tenemos también la edad, la degeneración macular relacionada a la edad, la cual es una enfermedad compleja que involucra factores ambientales y genéticos, y es una de las causas principales de la ceguera legal en las ciudades industrializadas. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos el fondo de un paciente diagnosticado con una atrofia de la enfermedad de Stargardt ya en un estadio avanzado. Las dos primeras imágenes de arriba muestran el fondo por medio de la fotografía, y las dos imágenes inferiores muestran el fondo a través de la autofluorescencia, la cual refleja una atrofia patológica del epitelio pigmentario de la retina alrededor de la hiperfluorescencia. En la siguiente imagen tenemos otros dos fondos de ojo igualmente tomados por medio de la cámara de fotografía de fondo y también por la autofluorescencia. En este caso con un paciente que presenta distrofia macular viteliforme de Best. Y en estas dos de abajo se puede demostrar la hiperfluorescencia que emana de forma acumulada de lipofuseína, de depósito de lipofuseína en la parte central. Podemos identificar lo que son las drusas reticulares, y estas se pueden identificar porque en las imágenes de autofluorescencia van a mostrar un patrón peculiar con manchas o elongaciones uniformes que van disminuyendo de intensidad y seguidas de una red de una apariencia normal. En cuanto a la degeneración macular relacionada a la edad, ya tipo 2, tenemos lo que es la atrofia geográfica. Se representa como una atrofia de estadio tardío, como una degeneración macular asociada a la edad seca, caracterizada por el desarrollo de parches atróficos que inicialmente pueden ocurrir a nivel parafoveal. En la detección y cuantificación de atrofia, las señales de la autofluorescencia van a estar intensamente
reducidas en las áreas de atrofia, puede visualizarse y también va a tener un contraste con con la geografía de fluoresceína. Estas imágenes van a estar representadas por este método y en menor eh, carácter para poder evaluar entonces la cuantificación de las áreas de atrofia. Con este tipo de imágenes va a requerirse también de un software para analizar todos estos hallazgos. En la degeneración macular asociada a la edad, grado 3, ya se va a poder evaluar un desprendimiento del epitelio pigmentario. Y esto ya es un estadio muy avanzado en las técnicas de imagen convencional, como en la fotografía de fondo, la fluoresceína o la angiografía con lidocaína verde. Puede que no se detecte las variaciones del área del epitelio pigmentario del desprendimiento del epitelio pigmentario, pero como se puede ver en lo que son las imágenes de autofluorescencia. Los cambios de intensidad en estos pacientes pueden clasificarse en 4 grupos. En la degeneración macular asociada a la edad en el grado 4, se va a caracterizar por una neovascularización coroidal, lo cual es una causa común de pérdida visual en los pacientes que ya han sido diagnosticados con la degeneración macular asociada a la edad, y va a representar un crecimiento de nuevos vasos subretinales en lo que es la región macular. En las imágenes se puede apreciar un paciente con una imagen de un fondo albipunctacto eh, correspondiente a imágenes con autofluorescencia, que va a mostrar una hiperautofluorescencia así en puntos, a comparación de la imagen de arriba, que es una figura por un fondo por cámara. En la otra imagen tenemos un paciente con un patrón de autofluorescencia en la enfermedad de Stargardt clásica, donde se puede apreciar a nivel central un moteado hipoautofluorescente, seguido entonces de unas áreas de hiperautofluorescencia radiadas y en la parte macular con hipoautofluorescencia, tanto en la imagen del ojo derecho como en la imagen del ojo izquierdo. En la neovascularización coroidea temprana, en los ojos con inicio reciente de la neovascularización coroidea, va a encontrarse parches continuos o normales de autofluorescencia correspondidos a áreas de hiperfluorescencia en comparación con los angiogramas de fluoresceína, mientras que en la neovascularización coroidea, ya en un estadio tardío, estos ojos se van a encontrar con áreas que van a implicar epitelio pigmentario de la retina no viable y van a haber áreas de fotorreceptores del segmento externo que va a estar en renovación. Esto se va a presentar con áreas de atrofia del epitelio pigmentario de la retina. También pueden haber cicatrices en el estadio ya más tardío, y va a haber áreas con incremento de autofluorescencia en la parte inferior de la lesión. También podemos valorar hallazgos para poder clasificar la neovascularización coroidea, para poder indicar si es una neovascularización coroidea clásica o una neovascularización coroidea oculta. En la clásica va a estar caracterizado porque va a mostrar lesiones con la señal de autofluorescencia baja o disminuida
en el sitio de la neovascularización con un anillo que incrementa la autofluorescencia alrededor de las lesiones, mientras que la neovascularización coroidal oculta va a haber un foco de disminución de la autofluorescencia, donde se puede evidenciar la lesión. En estas otras imágenes podemos evaluar un patrón de autofluorescencia en un paciente con distrofia en cono con una hipoautofluorescencia central y también con un halo típico de hiperautofluorescencia perimacular. En la imagen siguiente, pues una foto del fondo y del lado derecho y del lado izquierdo una imagen con autofluorescencia, donde se va a resaltar áreas con drusen macular que tiene pues absorción de la autofluorescencia. También se puede valorar lo que es el desgarro del epitelio pigmentario de la retina, que van a ser áreas del epitelio pigmentario de retina con pérdida caracterizadas por una baja intensidad de señal o una intensidad con hipoautofluorescencia. También están las telangiectasias maculares idiopáticas, que tenemos la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1, el fondo con autofluorescencia va a mostrar un incremento de la señal que puede ser por una reducción del pigmento macular de la densidad óptica. En cuanto a la telangiectasia macular idiopática en el tipo 2, la densidad óptica del pigmento macular va a ser típicamente reducido en el área macular y en la depresión larga correspondiente a una fase de hiperfluorescencia en la geografía tardía y un incremento confocal con una reflectancia azul. En los desórdenes inflamatorios coriorretiniales, la autofluorescencia, la fotografía de autofluorescencia va a complementarse de otros métodos de imágenes de fondo ocular. La asociación de la neovascularización coroidal con la inflamación intraocular es una complicación común y va a ser secundaria a la neovascularización, que se va a producir característicamente hallazgos en la autofluorescencia. En cuanto a la corionitis, al epitelio pigmentario placoideo multifocal posterior, en la fase aguda va a verse más lesiones visibles en la placoide del epitelio pigmentario con la angiografía de fluoresceína o con el oftalmoscopio. Las áreas van a tener una disminución de la pigmentación con incremento de la fluorescencia y disminución de la autofluorescencia, sugestiva pues a la atrofia o a la ausencia de las células, de las funciones de las células del epitelio pigmentario de la retina. En la corioretinitis placoidea posterior sifilítica aguda, tenemos que esta va a ser similar a la anterior porque ambas condiciones pueden causar como cambios de placas amarillas en el polo posterior. Es importante diferenciarlas, la apariencia y la probable patofisiología en este hallazgo. Usualmente va a causar una lesión placoide amarilla solitaria
que puede tener un color más aumentado, con una opacificación en los bordes externos. Y en la autofluorescencia va a verse una región placoidea confinada única con anormalidades. En la coroiditis y panuveitis multifocal puede demostrarse clínicamente visible como cicatrices cororetiniales y autofluorescentes. En estas imágenes entonces se puede demostrar por medio de una tomografía de coherencia óptica del lado izquierdo y del lado derecho por el fondo por imagen con autofluorescencia, ambas con un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina con una autofluorescencia del fondo intermediada por esta señal, que va a estar bien definido su límite y ya menos con un halo de autofluorescencia delimitando todo el borde de la lesión. En la coroiditis y panuveitis multifocal va a ser clínicamente visible cicatrices corioretiniales hipofluorescentes. Cuando es secundaria a la neovascularización, es visible una forma de mariposa y también va a caracterizarse por una hiperautofluorescencia. Los bordes de la autofluorescencia se van a mostrar prominentemente como cicatrices. En la retinopatía externa oculta zonal aguda, en la fotografía de autofluorescencia se va a mostrar los bordes externos con una intensidad de autofluorescencia consistente con la presencia de lipofusina, y en el área central de la lesión va a ser hipoautofluorescente consistente con la atrofia del epitelio pigmentario de la retina. En la corioretinopatía en perdigones, las anormalidades con autofluorescencias van a estar usualmente asociadas con las lesiones de despigmentación. Mientras más temprana es la lesión, no va a ser necesariamente visibles estas anormalidades de autofluorescencia. En las imágenes podemos mostrar una foto del fondo y una imagen por autofluorescencia de una membrana neovascular coroidea. Y en las otras imágenes podemos visualizar lo que es un desgarro del epitelio pigmentario de la retina que se desarrolla debido a una secundario a una neovascularización coroidea por una degeneración macular asociada a la edad. En esta otra imagen es un paciente que muestra pues la foto del fondo y un fondo por autofluorescencia con intensidad de hipoautofluorescencia en los depósitos de pigmentos. En esta otra imagen se muestra una coroidopatía peripapilar geográfica helicoidal con un fondo de autofluorescencia y se pueden ver hipoautofluorescencias en forma de cicatrices profundas y también seguidas de esta un moteado de hiperautofluorescencia. Por último, presenta este cuadro en donde va a
mostrarse las diferentes patologías oculares con los patrones de autofluorescencia y los hallazgos clínicos correspondientes. Ya de forma resumida, tenemos la neovascularización coroidal. Va a tener un patrón de autofluorescencia de hipofluorescencia cuando se encuentren hallazgos de hemorragias, exudados y atrofias, mientras que va a presentar un patrón de hiperfluorescencia si cuando hay una proliferación activa de lo que es la lipofusina o del epitelio pigmentario de la retina. En los hallazgos, pues la señal de la autofluorescencia típicamente se va a extender para definir entonces el estadio y la imagen de fondo de color y la geografía de fluoresceína también puede ser utilizada. Cuando hablamos de la enfermedad de Stargardt y de Best, tenemos que se va a caracterizar por un patrón de hiperfluorescencia con una intensidad moderada por la concentración de la lipofuseína. Va a haber atrofia del epitelio pigmentario de la retina, no va a estar inicialmente visible en la examinación del fondo del ojo. En cuanto a las coriretinopatías centrales serosas, va a ser la forma aguda, un patrón de autofluorescencia de hiperfluorescencia, de áreas hiperfluorescentes en los estadios activos, y en la presentación crónica va a caracterizarse por un patrón de áreas de hipofluorescencia. En los hallazgos del fondo, en la aguda, las áreas resaltadas por la autofluorescencia, por el desprendimiento, pueden o no ser visibles en el examen del fondo, mientras que en la presentación crónica, las muertes de las células del epitelio pigmentario de la retina no van a ser visibles en el examen del fondo. En cuanto a la fotocoagulación, en la panfotocoagulación retinal, los hallazgos con la hipofluorescencia va a estar una débil hiperfluorescencia por la proliferación del epitelio pigmentario de la retina o por la formación de cicatrices. Eso va a disminuir la intensidad de la señal. Y en los hallazgos, pues, en la evaluación se van a ver cicatrices de láser correlacionadas con las áreas de hipofluorescencia. Entonces eso es lo que tenía para el día de hoy. Gracias.